queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el libro de los Salmos. Vamos a considerar en el día de hoy, en esta serie, aliento de Dios para nuestras almas. Llegamos al Salmo capítulo 16. Resultados prácticos de la confianza en Dios. Mira conmigo este Salmo capítulo 16. Dice el primer versículo lo siguiente: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros, oh Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugar de deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Precioso salmo. Resultados prácticos de la confianza en Dios. Lleva la inscripción de Mictam de David. Mictam de David no es clara el significado de esta palabra, pero algunos comentaristas creen que la raíz de esta palabra significa silencio y que casi era un cántico para cantarlo con la boca cerrada como una reflexión. Es una meditación o es una oración silenciosa. Es interesante que estos Mictam aparecen en el Salmo 56 al 60. Martín Lutero llamó al Salmo capítulo 16 la joya dorada de oro. Y seguro que sí, porque es el tercer salmo, en la correlación del capítulo 1 hasta ahora, es el tercer salmo mesiánico. Este es un salmo precioso, citado un par de veces en porciones en el Nuevo Testamento, que describe obviamente la muerte, pero más que nada la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos el contexto histórico de este salmo, pero al leerlo es evidente que él mira a la nación de Israel y ve que muchos, en vez de confiar en Dios, están buscando en dioses que son paganos, en dioses, escúchame bien, que no pagan bien. Vamos a ver acá en este salmo cómo David presenta ese corazón alegre porque él tiene confianza en su Dios, y veremos algunas características importantes. Quiero que prestes atención y prestemos atención a la confianza y la convicción de David. La confianza y las convicciones de David. En primer lugar, observemos la confianza de David. Al mirar los primeros 4 versículos, este salmo fue escrito en un tiempo de crisis. Como les decía, no sabemos cuál es el momento específico, pero sí nos deja ver David su confianza en Dios. Si tú observas conmigo los primeros 2 versículos, vas a ver que utiliza 3 nombres diferentes para referirse a Dios. Le va a llamar en primer lugar Dios, le va a llamar en segundo lugar, verso 2, Jehová, y le va a llamar también Señor. En lengua hebrea, la primera palabra Dios es El, que significa aquel que es todopoderoso. Luego el término Jehová, que significa aquel que subsiste en sí mismo, el yo soy. Y finalmente le va a llamar Adonai, que es soberano, que es Señor. Miren la confianza entonces que tiene en Dios. Algunos buscaban en su contexto su confianza en dioses paganos. Los libros de los Salmos ya nos dicen acerca de los dioses. Tienen ojos,
y no ven, tienen boca y no hablan. Pero mira, ¿cómo manifiesta su confianza en Dios David? En primer lugar, lo vemos él porque él va directamente a Dios y presenta su petición. Lo vemos en la petición que él tiene, lo vemos en su petición. ¿Qué dice él? Lo primero que él dice: Señor, guárdame. La idea de guardar es: Señor, sé tú mi vigilante, sé tú la protección de mi vida. ¿Por qué David llega a esa conclusión? Recuerda que David fue un pastor y él tenía ovejas, y como ovejas, ¿cuál era el deber de él como pastor? Guardar, proteger las ovejas. Él está diciendo: Dios, sé mi vigilante. ¿De dónde viene esta confianza? ¿De dónde viene ese clamor? Vemos acá su petición. Le dice claramente: Señor, necesito tu protección, tu guía. ¿Sabes por qué llega a ese llamado? ¿Por qué presenta esta petición? Porque David conoce a su Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. En esta oración surge de un corazón, escúchame bien, de un corazón que conoce a Dios, que sabe que puede clamar a Él. ¿Por qué? Porque le ha llamado Dios. Él, que significa el Todopoderoso. David pide a Dios protección: guárdame. Oraba Spurgeon de la siguiente manera. Él decía así: guárdame del mundo. No dejes que me deje llevar por las emociones. No me dejes ser llevado por sus halagos, ni que tema el fruncir de los ceños. Guárdame del maligno. No dejes que me tiente más de lo que pueda soportar. Guárdame de mí mismo. Guárdame de la envidia, el egoísmo, de no tener un mayor precepto de mí mismo, de ser perezoso y orgulloso. Guárdame de la iniquidad, la cual muchas veces van siguiendo, y guárdame de aquella iniquidad en las cuales estoy inclinado a seguir, de los conocidos y de los males, aún por ser conocidos. Guárdame, Señor. Mira lo que dice el salmista: guárdame, oh Dios. ¿Por qué le pide esta petición? Ahí lo dice: porque en ti he confiado. El clamor y la confianza van juntas. A veces el gran problema nuestro es que oramos y no confiamos. Y Dios nos dice que debemos tener fe, echando nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Confiar, escúcheme bien, es depender, es descansar, es saber que aunque no lo vemos, Él está ahí para ayudar, para socorrer. La confianza en Dios debe ser nuestro estilo de vida. No podemos movernos, salir si no confiamos. Este mismo principio lo vemos. Recuerda que este es un salmo mesiánico. Lo vemos en la persona de Cristo Jesús. Sus pasos, sus decisiones fueron en completa dependencia del Padre. Aún más, lo vemos más específicamente esa confianza cuando Jesús le dice al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aún más, cuando Él clama y el Señor permite que su santo muera. Pero Él se entrega confiado al Padre porque sabía que no permitiría el Padre que su santo viese corrupción. Mira la confianza de David. La vemos en primer lugar en su petición. Al mirar el verso 2, la vemos en su forma de pensar, en su pensamiento. Mira, observa lo que él dice. Lo vemos en su pensamiento. Verso 2 comienza diciendo: oh alma mía, dijiste a Jehová. Segundo nombre. Primero le llama él, ahora le llama: tú eres el que eres, el gran yo soy. David ha tomado una determinación de confianza en Dios. Ya ha llegado a esta conclusión y se dice a sí mismo, mira su pensamiento: tú eres mi qué, mi Señor. Pero se lo dice en su alma. Llega a esta conclusión, llega a este pensamiento, y obviamente del pensamiento vamos a la acción. David muestra su confianza en su petición, en su pensamiento. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, tú eres mi Adonai, tú eres el dueño. Está diciendo, ha determinado, Señor, he determinado ser un siervo tuyo. Quiero seguirte, quiero obedecerte. David dice: Dios, tú eres mi amo. Nos cuesta a veces eso, porque cada uno de nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. No hay para mí bien fuera de ti,
dice David. David está diciendo, no hay nada mejor en la vida que tú seas mi Señor, que yo pueda confiar en ti, porque por tu bondad, por tu cuidado, tu amor, ¿a qué lo puedo comparar? ¿A qué lo puedo comparar? Ninguna obra humana es comparable a la bondad de Dios. Alguien dijo lo siguiente: yo recibí todo el bien de ti, pero nada te puedo regresar a ti. Así que reconozco que eres más rico y yo el más mezquino. El salmista reconoce, lo vemos aquí en su petición, mira su confianza en su petición, lo vemos también en su pensamiento. Es interesante que en su pensamiento David se dice a su mente. ¿Recuerdas el Salmo 43, verso 5, donde él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? No sé si usted a veces tiene esa conversación, pero David confía en Dios en su petición, confía en Dios en su pensamiento. Observa el verso 3, confía en Dios en su percepción de las cosas. Lo vemos en su percepción. Observa el verso 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Observa la percepción que él tiene. Él observa al pueblo de Dios. David por experiencia sabe que ha fracasado, que ha pecado y que ha pecado muy feo. Pero a pesar de eso, él sigue depositando su confianza en Dios. También lo ve la nación de Israel. Recuerda que por un momento el pueblo estaba a su favor y luego, producto de Absalón, estuvo en su contra. Pero a pesar de eso, él puede mirar algo para los santos que están en la tierra. Él ve que a pesar de la imperfección, ellos confían en Dios. Y para los íntegros es toda mi complacencia. David se contenta con el pueblo de Dios. Observa al pueblo de Dios. Ve que muchos de ellos caminan en confianza en Dios a pesar de que se equivocan. Escúchame bien. A veces nosotros tenemos una mentalidad tan negativa que no aprendemos a gozarnos en el pueblo del Señor. Son tan negativos sobre el pueblo de Dios que su mentalidad queda inhabilitada para ver algo de la excelencia en el pueblo de Dios. Somos incapaces de complacernos con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos acostumbramos a ser críticos, ver sus problemas, ver sus errores y nada más. Observa lo que dicen los salmos acerca del pueblo de Dios. Primero, salmos que usted conoce. El salmo dice 121:1, yo me alegré. ¿Con quiénes? Con los que me decían. ¿Quiénes son los que le decían? El pueblo de Dios. Yo me alegré con los que me decían, ¿qué cosa? A la casa de Jehová iremos. Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿qué cosa? Habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Ves acá que a veces tenemos un problema y David puede mostrar su confianza aún por la percepción que tiene? Ve al pueblo de Dios y agradece a Dios por el pueblo de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio gracias por su iglesia, por sus hermanos, a pesar de que son diferentes? Algunos muy espirituales, otros muy carnales, algunos nuevos en Cristo, otros de años en Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que en vez de criticarlos tanto, le dijo, Señor, que te alabo por tu pueblo? Marcos Vidal tiene un canto precioso que dice, no son muchos, pero Dios los puso ahí. Algunos especiales, otros diferentes, pero es la familia espiritual que Dios nos ha regalado. Yo me acuerdo en mis primeros años de creyente. Llegué a una iglesia, les decía, una iglesia grande, más de 500 personas. Y de vez en cuando me sentaba atrás o delante de un hermano que cuando la iglesia cantaba, él se ponía de pie y comenzaba a decir, son todos hipócritas, son todos mentirosos, no son sinceros. Nadie lo escuchaba porque lo hacía mientras el pueblo estaba cantando, pero las veces que yo me senté detrás de él o delante de él, escuchaba que eso salía de sus labios. David muestra su confianza en Dios, en su petición, en su pensamiento, en su percepción, pero obviamente, verso 4, en su práctica. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses o a otro Dios. David ve esto.
Ve la práctica pagana. David entendió que aquellos que sirven a otros dioses vendrá sobre sus vidas, ¿qué cosa? Dolor, sufrimiento. Sabemos que los dioses de los otros pueblos paganos nada podían ofrecerle. Tú sabes que detrás de todo ídolo, de toda imagen que hay, un demonio. No ofreceré yo sus libaciones de sangre. Algunos de estos dioses demandaban sacrificios, demandaban ofrendas. ¿Recuerdas el caso de el profeta Elías con los sacerdotes de Baal? Después de un rato de gritarle a su Baal que derramase su fuego, manifestase su poder, comenzaron ¿a qué? A sajar el cuerpo. ¿Cuántas religiones en el día de hoy aún flagelan el cuerpo? Con una manda, con una petición, creyendo que de esa forma serán oídos de Dios. Y Dios nos dice que el Señor no espera de nosotros sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Ves acá? El salmista, puedes ver la percepción o la práctica que él tiene. Él entiende lo que hacen los paganos, a lo que se entregan, y él ve que ninguno de esos dioses pagará bien a los suyos. ¿Cuántos hombres que adoraban a Baal entregaban sus propias hijas en adoración al dios pagano o en las creencias de las demandas de ellos? Dice, mira la práctica de David. Él hace una diferencia porque él dice, ni en mis labios tomaré sus nombres. David no va a elevar una oración por aquellos que deliberadamente deciden adorar dioses falsos. David está diciendo, yo no tendré nada que ver con falsos dioses ni con los que van en pos de ellos. ¿Ves? Lo vemos en su práctica. Él tiene una convicción delante de Dios. Hemos visto en primer lugar la confianza de David. En segundo lugar podemos ver la convicción de David. ¿Cómo confía David? Terreno práctico. Después de declarar que no había nada que hallar en los dioses paganos, David explicó el bien que ha recibido de Dios, de Él, de Jehová, el yo soy, de su Señor, el Adonai. ¿Qué es lo que ha recibido de parte de Dios? En primer lugar, él dice, Dios es su porción. ¿Sabes que la idea porción es casi su maná? Lo que sustenta, la palabra acá es maná, que sustenta. Jehová es el sustento, es la porción de mi heredad. David sabe que Dios ha provisto para él un futuro en su presencia. No necesita de un bien terrenal porque para él le llena todo Dios. Es interesante que Dios le dijo a los sacerdotes, en Números capítulo 18, verso 20, le dijo Jehová a Aarón, de la tierra de ellos no te tendrás heredad, ninguna de la descendencia de Abraham, los levitas, los sacerdotes, el pueblo que la tribu escogida para ser ministros de Dios. Dios le dijo, ustedes no van a tener una herencia terrenal, pero yo voy a hacer para ustedes vuestra herencia. ¿Qué mejor herencia que Dios mismo? Es por eso que David se goza en Dios y él manifiesta su convicción porque para él su porción, su herencia. Ahora, recuerda que eternamente en la vida familiar de David había muchos hermanos y al haber muchos hermanos casi siempre la herencia es más reducida, pero él ve más allá, él ve su herencia espiritual. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Recuerda que la copa representa aquella experiencia que nosotros enfrentamos. Ya hemos hecho mención que la copa representa aquello que nos toca enfrentar o hacer. Es como si David dice, la vida que tengo es un regalo y la tomo porque Dios me la ha dado. ¿Por qué? Porque su porción es Dios, su confianza en Dios, su herencia es Dios. Romanos capítulo 14, verso 8 dice algo interesante. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Qué dice David? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Y agrega algo interesante. Tú sustentas mi suerte. Entendemos, escúchame bien, suerte acá no es azar. Dice el libro de Proverbios capítulo 16, verso 33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es
la decisión de ella. Para David, Dios era todo lo que necesitaba para satisfacción de su corazón. Mientras él viviese, estaba lleno ¿con quién? Con la persona de Dios. Tú sustentas mi suerte, es decir, su porción. Mira el verso 6, lo siguiente. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Algunos traducen así, presta atención. Bellos lugares me han tocado en suerte. Es como que, ¿viste cuando se lotea un terreno, se divide un terreno, se hacen marcas? Él dice, a mí me cayeron las marcas por suerte, por bendición, porque la suerte para ellos es la determinación de Dios, no es el azar. Él dice, todo lo que tengo es una demarcación, es una línea, es una herencia de la gracia de Dios en mi vida. Las bendiciones de Dios son las mejores herencias que cualquier persona pudiese recibir. Él conocía a Dios, andaba en comunión con Dios y es hermosa, dice él, la heredad que me ha tocado. ¿Por qué? Porque su heredad es la propia persona de Dios. El salmista comparaba los beneficios divinos, la mejor herencia que él podía tener. Recuerda que él dice, los dioses paganos, algunos confían, no les va bien. Por el contrario, le va mal. Pero mira la convicción de David. Dios es su porción. Al observar el verso 7 dice que Dios es su preceptor, Él es su guía. El preceptor es su guía y mira cómo Él muestra otra bendición, otra convicción, otra bendición de parte de Dios. Verso 7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. La idea es, alabo a Dios porque Él me da buenos consejos. Me da la guía que necesito. Los dioses falsos de las naciones jamás dieron consejos de la manera que Dios ofrece o que se lo ha dado a David. Dios nos da su consejo a través de preceptos, a través de principios, a través de puertas. Su Espíritu Santo, a través del pueblo del Señor. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Y mira, dice, Dios es mi preceptor, mi guía, me encamina. Me da consejo cuando necesito una palabra, un consejo. Él sabe que puede ir a dónde. A Dios. Aún dice, en las noches me enseña mi conciencia. Toma un precepto y a las noches lo medita, lo reflexiona, crece en la palabra del Señor. ¿Sabes qué me hace pensar esto en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2? Donde debemos renovar nuestra mente para que podamos comprender la buena voluntad de Dios, que es agradable y también es perfecta. ¿Ves cómo David manifiesta no simplemente su confianza, sino su convicción? Su convicción viene porque Dios es su porción, porque Dios es su preceptor, su guía. Bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Y mira, ¿por qué? ¿Cómo vemos la convicción de David? El admirar el verso 8 lo vemos. A Jehová he puesto siempre delante de mí. En otras palabras, vemos acá la convicción de David porque ve a David como presenta a Dios como la prioridad en su vida. La primera prioridad de todo hombre, de toda mujer creyente es Dios. Y seguirá siendo Dios, por más que las otras relaciones sean importantes. Y mira lo que dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Esto nos habla de la decisión que hizo David de colocar a Dios en primer lugar en su vida. Se determinó que Dios sería siempre su enfoque, su perspectiva de vida. ¿Sabes cuál es el consejo del escritor a los Hebreos en el capítulo 12, verso 2? ¿Cuál es? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Mira su confianza. ¿Por qué tiene su confianza? Porque ha puesto a Dios en su vida por prioridad. Cuando nosotros entendemos y tomamos esta decisión, podemos observar que la diestra de Dios, escúchame bien, la diestra de Dios es la mano de acción, de bendición y de protección sobre su pueblo. Cada vez que se habla de la diestra de Dios, no significa que Dios solo tiene una mano. Significa su bendición, significa su protección, significa su cuidado sobre los suyos. Dice el Salmo 121, verso 5, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Tiene que ver, ha hecho Dios
la prioridad de su vida. Esto es el resultado de la decisión de David, de colocar a Dios primero. Ahora él sabe que el Señor está a su lado. Este es un salmo interesante. David tiene una posición de seguridad en su vida. Sin duda alguna estamos seguros en las manos de Dios. Amén. ¿Cómo manifiesta David su convicción, su confianza? Dios es su porción, Dios es su preceptor, Dios es su prioridad, pero observa algo más. Dios es su placer. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. No es fácil tomar la firme decisión de hacer de Dios la prioridad de nuestras vidas. Algunos se reirán, enfrentaremos oposición, pero los resultados y las bendiciones no son comparables. Y esas bendiciones, su gracia, el cuidado, el perdón, dirección, su presencia, ¿qué pueden traer a nuestro corazón? ¿Qué pueden traer? Gozo, alegría. Es por eso que el salmista dice, yo me alegré ¿con quiénes? Con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y esa alegría significa ese gozo que te brinda un evento especial. Como por ejemplo, de sorpresa me celebran el cumpleaños o me llevan a un lugar que me gusta, que lo paso bien. Ese gozo, esa alegría es lo que el salmista siente porque sabe que Dios cuida de él. Dios es su placer, verso 9 al 11, Dios es su protector. Y esos son textos interesantes. Tú los conoces. Mira cómo presenta a Dios como su protector, que es otra evidencia de la convicción de David. Mi carne también reposará confiadamente. David confía en Dios, no solamente en el presente, no solamente ahora, sino que él está mirando hacia la muerte. Él dice, yo confío, no solamente ahora en la vida, sino que también confío más allá de la muerte. Recuerda que el Salmo dice que Dios nos guiará aún más allá de la muerte, y aunque andemos por valle de sombra y de muerte. ¿Ves acá? Dios es su protector, porque no dejarás, verso 10, texto conocido, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David puede caminar firme en el presente. Aquí yo veo la esperanza de David. David cree que hay vida detrás de la muerte. Y si él ya tiene la diestra, ya tiene la presencia de Dios, él sabe que tras la muerte caminará o estará aún más cerca de Dios. No podemos dejar a un lado esta porción que conocemos, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Sabemos que esta porción de este Salmo capítulo 16, versos 9 y 10, es una profecía. Y Pedro la tomó y la presentó a los judíos después del evento de Pentecostés en su primera predicación. Observa conmigo en Hechos capítulo 2, cómo Pedro, y esto es interesante, las propias escrituras se interpretan a sí mismos. Y aquí encontramos que una profecía tiene una profecía y tiene un cumplimiento. Y Pedro nos dice en Hechos capítulo 2, verso 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ellos eran testigos de lo que Jesús hizo. Observa ahora el verso 23. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, estaba en los planes de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, el cual Dios, mira lo que dice el verso 24, levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro está diciendo, ustedes le dieron muerte, pero a pesar de que quisieron quitarlo, era imposible, porque él venía a cumplir el propósito de Dios y no pudieron obstaculizarlo. El cual Dios, verso 24, lo levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida,
Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, mira la interpretación de Pedro del Salmo. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Todos movían la cabeza diciendo, sí, él murió. Es cierto. Pero, verso 30, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló. ¿De qué habló? De la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este, verso 32, Jesús resucitó, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Jesús jamás se convirtió en cadáver. Murió, pero jamás las cadaverinas comenzaron ese proceso en su vida. Este salmo nos profetiza el triunfo del crucificado. Tal vez David no comprende todo esto, porque es una profecía, pero es una profecía ya cumplida en Cristo Jesús. Pero déjame decirte algo. David, en su confianza, él nos manifiesta su porción, que Dios es su porción, que es su preceptor, que es su prioridad, que es su placer, que es su protector, porque le protegerá aún más allá de la muerte. Tal vez en ese momento David no sabe todo lo que hoy nosotros sabemos. En la Biblia la revelación es progresiva. A la luz del Nuevo Testamento sabemos que todo creyente cuando muere, según a los Corintios 5:8, ausentes al cuerpo, presentes al Señor. Todo creyente sabe y espera el día de la resurrección, porque el Señor traerá con Jesús, o el Señor mismo traerá a los que durmieron en Él. Sabemos que un día nuestro cuerpo va a ser resucitado, la parte espiritual buscará algo material de lo que haya quedado y Dios levantará ahí un cuerpo glorificado. Filipenses capítulo 3, verso 21. Tal vez lo que comienza como pregunta, aún en propio Job, si el hombre muriese, ¿volverá a vivir? Sabemos por las Escrituras que tras la muerte está la vida eterna y que solamente la vida hoy es temporal, pasajera. 70, 80 años. ¿Qué es eso comparado con la eternidad? Es por eso que Pablo dice, las aflicciones del tiempo presente no tienen comparación alguna. Terminemos con el verso 11. Hemos visto la confianza de David expresada en su petición, en su pensamiento, en su percepción y en su práctica. Hemos visto la convicción de David en su porción, porque Dios es su porción, Dios es su preceptor, Dios es su prioridad, Dios es su placer, Dios es su protector. Verso 11, Dios es la perspectiva de vida. Dios es su perspectiva de vida. Me mostrarás la senda de la vida. David sabe que esto es una bendición, es un beneficio de aquellos que hicieron de Dios la prioridad. La idea es que Dios muestra el camino. Salmo 25:4 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. David está confiado. Los dioses paganos ofrecen muerte, pero el Dios verdadero ofrece consejo y ofrece guía a sus hijos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Leemos en el Salmo 143, verso 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía ¿dónde? A tierra de rectitud. Hay una tremenda seguridad emocional, espiritual y aún psicológica para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Observa conmigo Salmo 48. Dice, Salmo capítulo 40, verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué cosa? Me ha agradado. Y en tu ley está en medio de mi corazón. Dios es la perspectiva de su vida. Dice el verso 11, Salmo 16, me mostrará la senda de la vida y agrega en tu presencia. Hay plenitud de gozo. Tenemos un canto que dice estar
en tu presencia. Señor, qué grato es, qué gozo es saber que estamos en la presencia de Dios, que Dios está a nuestro lado, que Él cuida de nosotros. Jesús nos dijo, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Es decir, el gozo y la seguridad trascienden lo que es temporal. Delicias a su diestra, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Su gracia, para siempre. Resultados prácticos de aquel que confía en Dios. ¿Cómo comenzó este salmo? Con un clamor, guárdame, protégeme. ¿Cómo termina con este salmo? Concluye con una confesión triunfante. En tu plenitud hay gozo, hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra, Señor, son para siempre. Que el Señor añada su bendición a este tema, resultados prácticos de la confianza en Dios. ¿Cómo está tu confianza? ¿Cómo está tu confianza? No podemos seguir, no podemos obedecer, no podemos amar a aquel que no conocemos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu amor también, por tu cuidado, Señor, y la oportunidad que nos concedes de reflexionar en este interesante Salmo, capítulo 16. Resultados prácticos de la confianza en Dios. Añade tu bendición a lo que hemos considerado. Y Señor, que tú seas siempre nuestra porción, nuestra herencia y el que sustenta nuestras almas. En